Ahí está grabando ya. Ya, listo. Ah, está inhabilitada la función de compartir pantalla, Ricardo. Ponla, por favor. Todavía está inhabilitada. Prueba ahora. Ya. Ahora sí. ¿La ven, chiquillos? ¿Ven la presentación? ¿Ricardo se ve? Se ve en blanco. ¿Se ve en blanco? Sí, se ve en blanco la pantalla, al menos yo la veo en blanco. A lo mejor Ya. avanza una diapo, ¿o no? Eso sí. ¿Ahí? No, no. A lo mejor ¿No? vuelve a compartir. Voy a volver a hacer toda la operación. Espérate. Parece que abriste la pizarra, por eso apareció. Ya. Es que voy a poner... Espérate, se me cayó la... Hay que volver acá. Se me quedó afuera la presentación. Ahí la ven, Ricardo, ahí se ve, ¿o no? No, Ali, aún no. No. Ya, 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 vamos a intentar Si todo de quieres, nuevo. mándamela por correo y la comparto yo. Ya, espérate, sí, ahí, espérate. Déjame intentarlo de nuevo. Sí, no hay problema. Ya. Entonces, aquí. Ahí yo creo que sí, ¿eh? No, Ali, se ve en blanco la pantalla. Yo No creo te que a puedo lo creer. mejor mándamela por correo y te Ya, voy. te la mando por... Sí, no hay Pero problema. ahí dice que ya se ve, ¿no? Lo que pasa es que me parece que puede ser el pizarrón, ¿no? Y que aparecen varias ventanitas al lado. Sí, sí, sí. Abrir, no sé, A ver, como espérate. para elegir el PowerPoint. Ya, te lo voy a mandar mejor, Ricardo, ¿ah? Bueno, Te lo mando a tu correo, ya. no hay problema. Mientras yo creo que pues, Espérate, te lo voy a mandar al WhatsApp, ¿ya? bueno. Entonces ahí. Ya, Ricardo, ahí te lo mandé al WhatsApp. ¿Ricardo? Listo, lo estoy abriendo. Ya. Estamos entonces ahí. Ya. Ahí sí, me vas a tener que ayudar a pasarla. Ricardo. No hay problema, no hay problema. Tú me vas diciendo. Ya. Entonces, si tú la pones en grande, por favor, la pantalla presentación. Ahí. Ya. Bueno, hola
Muy buenos días a todas y todos los que han ido llegando. Ahora vamos a ver la clase de cuidados de enfermería en el sistema, en desastres a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud y la OPS se encargan de que en enfermería y en medicina, en los distintos ámbitos, existan algunos centros que desarrollen el tema. Entonces, en este caso, lo que ha encargado la OMS ya hace algunos años, y la OPS ha encargado a la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York, a la Universidad de Guanajuato en España y a la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos, desarrollar este tema para la enfermería. Entonces, la clase que yo voy a presentar a continuación es una clase que está hecha en catástrofe y enfermería y que hay distintas universidades que han colaborado para que todos los que enseñamos enfermería podamos usar esta clase, ¿ya? La siguiente, Ricardo, por favor. La siguiente. Ya. Bueno, aquí estos autores dejan un mensaje en que dice que la educación es el arma más poderosa que se puede usar para cambiar el mundo. Efectivamente, es el arma más poderosa. Nosotros que nos dedicamos a la educación, nos dedicamos a los trabajos comunitarios, vemos, ¿no es cierto?, que en esta misma pandemia ha habido, ustedes vieron ayer la presentación en la Cámara de Diputados del profesor Gonzalo, ¿no es cierto?, en que hablaba de que la educación que se ha hecho por parte del gobierno ha sido insuficiente, absolutamente insuficiente para la población. Yo participé en el año 91, participé en la epidemia del cólera. ¿Ya? Ustedes todavía no habían ni siquiera nacido ni nada. Bueno, y en el año 91 hubo una epidemia de cólera muy grande, fundamentalmente en Perú. En Perú murió pero muchísima gente. E indudablemente que nos llegó a nosotros también, pero nosotros desde el momento, me acuerdo que fue en el mes de febrero, son otra de las cosas que uno nunca se le olvida, y yo era asesora del Servicio de Salud Sur, y trabajaba con el doctor Mario Salcedo, ¿ya? Y con el doctor Mario Salcedo nos llamaron del ministerio, porque el doctor Mario Salcedo, él era uno de los infectólogos más antiguos de Chile. Entonces nos llamaron del ministerio súper urgido de que de que teníamos que hacer algo por la epidemia para prevenir la epidemia del cólera en Chile, que no tuviéramos la misma cantidad de fallecidos que tuvieron Perú. Así que desde ahí nos pusimos con el doctor Salcedo, nos pusimos a trabajar, pero intensamente. Hicimos mucho material educativo, pero educamos a la televisión, a la radio, pero se inundó Chile del material educativo que también, ¿no es cierto?, era lavar las verduras, lavar la fruta y lavarse las manos. Era lo más importante, hervir el agua, todo lo que tenía que ver con la vía digestiva, ¿no es cierto?, con todo lo que llegaba hasta la vía digestiva a través de la cavidad oral. De todo eso, una gran campaña, pero una gran campaña de educación. Y además que el sistema estaba funcionando completo. Nosotros como dirección de servicio trabajamos con las 14 comunas que teníamos a cargo y nosotros salíamos a supervisar, y me acuerdo una noche que llegamos como a las 12 de la noche al SAMUI de la José María Caro, y había pero hordas de gente afuera, y no llegaba el médico. El médico llegó atrasado y era un ginecólogo que llegaba a hacer su turno ahí al SAP. Y el doctor Salcedo le preguntó, ¿y usted qué haría si aquí le ingresara un paciente que tuviera vómito explosivo y todas las paredes de este box se llenaran? Bueno, lo que siempre hago, llamaría a la persona de aseo que venga a limpiar, nada más. Le dijo, ¿y usted, doctor, usted sabe que estamos en una epidemia de cólera en este momento previniendo? Ah, no tenía idea, porque trabajo tanto que no me había dado ni cuenta, ¿ya? Entonces ahí se fijan ustedes que la necesidad de que en estas situaciones de emergencia, como era una epidemia de cólera, en que veíamos que en nuestro vecino Perú moría tanta gente,
nosotros teníamos que tomar las medidas. Pero ahí sí que yo les digo que todos trabajamos, todos al unísono. Entonces, y ahí nos dimos cuenta, ¿no es cierto?, que el arma de la educación fue muy poderosa, que realmente la población chilena respetó la instrucción que le dio el Ministerio de Salud. Y todo se hizo desde el Ministerio de Salud, porque lo que mostrábamos ayer en una de las presentaciones que se hicieron, que hay en el subterráneo del ministerio hay un búnker, ¿ya? En que hay una sala en donde se reúne para contactarse con el mundo y con todos los servicios de salud, y hasta con la última comuna de Putre, de Puerto Williams, todo. Estaba todo Chile conectado, y ahí, ¿no es cierto?, todo se dirigía desde el Ministerio de Salud. Nunca una epidemia se había dirigido desde la moneda como fue ahora. Eso es un cambio muy grande. Así que trabajábamos muy, muy bien. Yo tengo un gran recuerdo de ese trabajo que hicimos en esa epidemia. La siguiente. Bueno, ¿cuál es la misión? ¿Cuál es la misión de los que nos dedicamos a este tema de las emergencias y catástrofes? Desastres son una causa primordial de mortalidad. Es decir, que los desastres, ¿no es cierto?, nos generan mortalidad y nos generan morbilidad. Tuve la ocasión de, en enero, estar en el terremoto de Haití. El terremoto de Haití fue el 12 de enero del 10 también, del 2010, ¿ya? Fue como un mes antes del terremoto, como 2 meses antes del terremoto de acá. Y ahí nos pidió el ministro que había en el momento, Álvaro Erazo, que era el ministro. Yo lo llamé esa noche, llegué a mi casa como a las 10 de la noche, y me dice mi hija: oye, ¿viste lo que está pasando en Haití? ¿Ya? Y me puse a mirar las noticias y lo encontré, pero horrible, horrible, horrible lo que estaba pasando. Y ahí nos pusimos de acuerdo con el ministro esa noche y llamamos al SAMU, ¿ya?, al SAMU para que organizara esto. Hay gente del SAMU maravillosa, pero maravillosa, ¿ya? Y durante el día logramos formamos los equipos de traumatólogos, de cirujanos, de anestesistas, y después el SAMU, de los SAMU, conformamos 4 equipos de SAMU, ¿ya?, en donde había, por supuesto, médicos, enfermeros de primera categoría y técnicos de enfermería. Y a las 12 de la noche estábamos ya, de ese mismo día, del día 13, nosotros a las 12 de la noche estábamos en el aeropuerto cargando un avión Hércules, ¿ya?, para partir a Haití. Así que partimos como a las 4 de la mañana más o menos, y llegamos a Puerto Príncipe, a la capital de Haití, y ahí estaba cerrado porque se había caído la torre de control. Así que tuvimos que volvernos a Santo Domingo, y ahí esperamos casi un día, y los americanos pusieron una torre de control, y lo que hizo que pudiéramos llegar de noche a Haití con el Hércules que íbamos, descargar e ingresar. Y lo más impresionante fue que cuando llegamos, los cadáveres estaban en el suelo, estaban tirados por todos lados. Así que para poder pasar, nosotros con el camión militar teníamos que primero retirar los cadáveres para poder pasar. Así que fue muy, muy impresionante. Por lo tanto, ahí uno ve la mortalidad. Murieron alrededor de 300.000 personas. Y por supuesto que la morbilidad, ¿no es cierto?, no se vio inmediatamente, sino que la morbilidad se empezó a ver después. Y yo siempre digo, ojalá tuviéramos nosotros esos campos de batalla para poder hacer práctica. Porque con los enfermeros del SAMU lo que más hicimos fueron curaciones. Pero nosotros no nos explicábamos por qué las personas tenían herido todo el cuerpo, pero le encontramos heridas en todas partes. Así que entre los 5 enfermeros que habíamos ahí, y los médicos también participaban en las curaciones, nos dedicábamos, partíamos como a las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche haciendo curaciones. En la noche llegábamos, esterilizábamos el material y volvíamos al otro día, pero era una cosa que no terminábamos nunca de hacer tantas curaciones, ¿ya?
Así que, como les digo, estas situaciones de emergencia y desastre llevan a grandes situaciones de morbilidad y de mortalidad. Las enfermeras pueden tener un rol importante en mitigación de desastres, por ello reciben poco entrenamiento. Eso es lo que nosotros nos preocupamos, y los 4 profesores que estamos aquí, la profe Patricia Grau, el profe Ricardo, Felipe y yo, que somos como los que estamos muy motivados en la escuela, nos preocupa. Y por eso que nos preocupa que ustedes tengan esta formación durante su estadía en la escuela, ¿ya? Y importante, ¿no es cierto?, que en cuarto años la tengamos. Y por eso que nosotros insistimos tanto en que esta actividad se hiciera, ¿ya? Y se hiciera en una parte presencial, ¿ya? Sincrónica, ¿ya? Entonces, porque está detectado a nivel nacional y a nivel internacional que desde el punto de vista de enfermería hay poca formación para enfrentar estas situaciones. Entonces, esta presentación está diseñada para ayudar a introducir en enfermería los conceptos de desastre y mitigaciones, ¿ya? Entonces, los objetivos de esta clase van a ser definir qué es un desastre, discutir patrones de heridos y mortalidad, entender el impacto de los desastres en la salud, describir los factores que contribuyen a la severidad de los desastres, discutir el rol de enfermería en desastres, aplicar principios de clasificación en desastres, analizar las competencias, las componentes de la Organización Mundial de la Salud de enfermería efectiva en desastres. Estos son los objetivos de esta clase. Partamos entonces por qué es un desastre. Es el resultado de un vasto rompimiento ecológico en la relación entre humanos y su ambiente. Tan serio o súbito evento en tal escala que la comunidad afectada necesita esfuerzos extraordinarios para satisfacer sus necesidades con la ayuda externa e internacional. Entonces se produce un vasto, un rompimiento ecológico entre la parte ambiental y los seres humanos, ¿no es cierto?, que lleva, que es súbito, nadie lo avisó, a excepción de los huracanes que ya se sabe que vienen, pero los nuestros, los terremotos, los volcanes, no nos avisan, ¿ya? Y ayer el profesor Gonzalo decía que una de las características que tenía esta catástrofe que estamos viendo, la epidemia, que es más lenta, porque se va produciendo en el tiempo lentamente y de repente tenemos un pic, se agrava. En cambio, nosotros estamos acostumbrados a elementos súbitos, ¿ya? Que reaccionamos muy bien nosotros frente a la adversidad. Tenemos bastante resiliencia. El profesor Ricardo va a hablar del tema de la resiliencia, pero como comunidad, nosotros tenemos resiliencia para afectar, ¿ya? Entonces, la comunidad necesita esfuerzo extraordinario, o sea, hay un esfuerzo extraordinario. Entonces, hay que anteponerse, ¿no es cierto?, a ese esfuerzo. ¿Cómo nos organizamos para? La siguiente. Bueno, entonces, ¿qué tipos de desastres existen? Están los naturales, ¿no es cierto?, que son los climáticos, como las inundaciones, ¿no es cierto?, los huracanes, ¿no es cierto?, esos son los naturales. Están las pandemias, como la que estamos viviendo hoy día, ¿no es cierto?, una pandemia mundial, que no es solamente de Chile, ¿no es cierto?, que es una pandemia que está afectando, ¿no es cierto?, de un virus que parte desde los animales, ¿no es cierto?, que contamina, ¿no es cierto?, los animales contaminan los alimentos y no llega a nosotros. Un virus desconocido que hasta hoy día todavía no lo conocemos, ¿ya? Y por eso que de repente a nosotros se nos olvida, porque los chilenos tenemos una memoria súper corta, ¿ya?, de que estamos frente a un fenómeno desconocido hasta hoy día. Y uno de los temas más relevantes que estamos viendo y que están viendo países que ya están haciendo pruebas en vacunas, es que las vacunas no han dado muy buen resultado en generar inmunidad, ¿ya? Entonces, y vemos, ¿no es cierto?, que las personas que han tenido la enfermedad han vuelto a enfermarse y que se crean nuevas cepas como la de arena. Entonces, este tema de esta pandemia es algo que no se va a resolver el próximo año, va a ser muy largo, este es un problema muy largo, o sea que la humanidad, ¿no es cierto?, hoy día se ve confrontada a algo desconocido y que a pesar de todo el desarrollo que tiene la ciencia, porque la tiene, todavía no podemos, ¿no es cierto?, identificar un fármaco, una vacuna
que nos haga, que nos permita, ¿no es cierto?, prevenir la muerte y prevenir la enfermedad, el contagio. Por lo tanto, nosotros vamos a estar sometidos a esta pandemia y a otras que vendrán después. Bueno, transporte, ¿no es cierto? También hay accidentes, ¿no es cierto? Grandes accidentes en transporte. También tecnológico, ¿ya? Tecnológico en cuanto, por ejemplo, a las centrales atómicas, como de Chernobyl, ¿no es cierto? Cuando a mí me tocó estar en Europa, cuando se fue el tema de Chernobyl, el tema nuclear, ¿no es cierto? Que estalló la central de Chernobyl, y lo más terrorífico es que decían que había una nube que estaba recorriendo toda Europa, ¿ya? Y que iba a empezar a caer, ¿no es cierto?, la radioactividad a los países europeos. Así que fue también de un pánico a nivel europeo extraordinario lo que pasó por esta cosa de Chernobyl. El terrorismo, ¿cierto? También vemos que el terrorismo, nosotros felizmente que no tenemos los terrorismos que tiene Estados Unidos, que tiene el Medio Oriente, ¿no es cierto?, en donde mata a muchas personas, como lo que fueron las torres, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, o lo que vemos continuamente en los países, ¿no es cierto?, árabes, que han tenido estos terrorismos que te deja a mucha gente fallecida. Entonces ahí tendríamos los tipos de catástrofes. La siguiente. Bueno, partamos entonces por uno de los tipos que son los huracanes. Y fíjense que en Estados Unidos y en toda Centroamérica se ha visto que los huracanes han aumentado, pero en forma importantísima. Ya no tienen nombre para ponerlos a los huracanes, porque ustedes saben que ellos tienen como un listado de nombres que le van poniendo a los huracanes, y esto tiene que ver con el cambio climático. Entonces, el peligro primario a la salud de los huracanes o ciclones está en el riesgo de ahogamiento de la oleada de tormenta asociada a la recalada de la tormenta. La mayoría de las muertes asociadas con huracanes son muertes por ahogamiento. Entonces ustedes saben, ¿no es cierto?, que cuando este huracán se detiene en algún lugar, ahí es cuando genera todos los problemas que genera a nivel, ¿no es cierto?, de las comunidades y los territorios, ¿no? Ahí, ¿no es cierto?, están las grandes inundaciones, están las destrucciones de casa. El otro día escuchaba que incluso un subterráneo, porque ellos utilizan mucho subterráneo, hasta un subterráneo se había destruido por efectos del huracán. Secundariamente existe un peligro de heridas de desechos voladores debido a los vientos. Claro, porque los vientos levantan, ¿no es cierto?, todo lo que está a su alcance, hasta levantan casas, levantan camiones, etc. Enfermeras pueden ser instrumentos en ofrecer atención de emergencia inmediata a ahogados y heridos fundamentalmente a nivel de cabeza. Ustedes que están, ¿no es cierto?, haciendo en este momento urgencia, ustedes están preparados, ¿no es cierto?, como para enfrentar las urgencias que va a generar, ¿no es cierto?, estos huracanes. Nosotros felizmente que no los tenemos, pero si ustedes se encontraran en un país de Centroamérica, podrían, o sea, no es que podrían, sino que se encontrarían con estas catástrofes que generan los huracanes y que nosotros actualmente lo estamos mirando por la televisión. La siguiente. Bueno, aquí, ¿no es cierto?, estamos viendo la destrucción que ha dejado el paso de un huracán. Como ven, es una destrucción a nivel de viviendas tremenda, es tan tremendo como casi un terremoto. La siguiente. Bueno, los tornados. El peligro primario desde una perspectiva de salud en un tornado es el riesgo de heridas por desechos voladores. Los fuertes vientos y la naturaleza circular de un tornado da lugar a la elevación y transporte de todo lo que no esté fijado en la tierra. La mayoría de las víctimas de un tornado son heridos de cabeza o tórax debido a que son golpeados por los desechos o por colapsos de estructuras. Algunos individuos son heridos mientras están en la tierra, otros son levantados por el tornado y dejados en otro sitio. También, ¿no es cierto?, este fenómeno de la naturaleza, ¿no es cierto?, aquí nosotros tuvimos uno el año pasado. En el sur, felizmente, no solamente hubo destrucción de casas, unas pocas casas, pero no afectó a ninguna persona que generaran, ¿no es cierto?, estas heridas y estos problemas, ¿no es cierto?, a nivel de nuestros cuerpos. La siguiente. Bueno, ahí vemos, ¿no es cierto?, un tornado en Los Ángeles, ya, y vemos, ¿no es cierto?, acá en un techo de una casa cómo quedó destruido el techo. La siguiente.
Bueno, las inundaciones. Inundaciones pueden originarse rápidamente después de una tormenta de lluvia o se desarrollan en un periodo corto de tiempo después de un periodo de lluvia prolongado o de hielo rápido. El peligro primario de las inundaciones es el ahogamiento. Interés de salud al largo plazo, el desarrollo de enfermedades por aguas contaminadas y la falta de higiene. Bueno, nosotros tampoco hemos tenido grandes inundaciones en estos tiempos porque estamos pasando un periodo de sequía, ¿ya? Es un periodo, porque después puede venir también un periodo de lluvias. Pero estas más que nada las vemos en el sur del país. Y en el sur han habido inundaciones muy importantes, ¿ya? La siguiente. Bueno, ahí vemos, ¿no es cierto?, cómo dos personas, ¿no es cierto?, están tratando de tirar una bicicleta. Nosotros tuvimos el aluvión en Atacama, que también generó, ¿no es cierto?, esta cantidad de agua que llegó en el norte, donde no están preparados para nada. Después hablaremos un poco de esa situación en uno de los casos que les vamos a presentar mañana. La siguiente. Bueno, los terremotos, tan conocidos para nosotros. Un interés global significativo, o sea que a nivel global, a nivel mundial, hay una preocupación por los terremotos, porque hay lugares como Europa que no están acostumbrados a los terremotos y un temblor de grado 5 es para ellos un terremoto, porque generalmente son temblores muy superficiales que generan mucho más daño que los terremotos que nosotros tenemos, que tenemos la suerte que son más profundos. Nosotros no tenemos muchos terremotos superficiales, ¿ya? Así que por lo menos no son tan destructivos nuestros terremotos, porque para ellos con un grado 5 ya hay gran destrucción. Y vemos esta horrible foto, ¿no es cierto?, de una persona, que esa persona es real, que quedó bajo los escombros. El interés primario en salud es heridas por colapso de estructura, como esta, ¿no es cierto?, un colapso de estructura. La mayoría de los traumatismos ocurren entre individuos atrapados al tiempo del terremoto, es decir, en el mismo momento del terremoto, quedan atrapados, ¿no es cierto? Yo lo que vi en Haití era tremendo como quedaron, por ejemplo, era un día de semana, ya eran como las 5 de la tarde cuando se produjo ese terremoto, el de Haití, y estaban en clases. Y por eso que murieron muchos niños que estaban en clase. Me tocó estar con un muchacho que se había salvado, que estudiaba, que estaba como en el 4.º piso, estaban en clase, y él vio cómo caía la estructura y observó un espacio de luz, ¿ya? Y se tiró por ese espacio de luz y se salvó, pero todos sus compañeros murieron atrapados ahí en la caída de la sala de clase. Una estrategia bien definida de prevención es prevenir el colapso de la estructura. Bueno, nosotros en Chile tenemos una muy buena construcción. Ese es un bien muy preciado para Chile, porque a pesar de la intensidad del terremoto, de los terremotos que tenemos, no hay gran destrucción de la infraestructura. Lo que para nosotros y los ingenieros, los arquitectos, hemos logrado que tengan calidad en la construcción y todos nos sentimos seguros en las casas que vivimos, las casas del campo, las que eran de adobe ya se han ido cayendo esas casas y se han tenido que construir otras casas. Pero de lo que podemos tener orgullo es que tenemos buenas construcciones. Hay una necesidad reconocida de desarrollar mejores recursos para rescatar individuos de edificios colapsados. Bueno, también en Chile se ha desarrollado, no sé si vieron ustedes en la televisión, los topos, los que son una brigada de topos, ya que estuvieron ahora en un terremoto en México, y ahí estuvieron ayudando porque ellos cuando llegaron con los perros, con todos los sistemas, encontraron que se escuchaba ruido de seres humanos bajo los escombros, pero no pudieron, fallecieron, las personas no las pudieron rescatar. Pero también se han desarrollado en Chile, los topos, deberían haber muchos más, pero hay algún desarrollo en Chile respecto a cómo rescatar personas de los edificios colapsados. La siguiente. Bueno, aquí podemos ver, ¿no es cierto?, los destrozos, que la foto de arriba es una foto en Talcahuano, ¿no es cierto?, donde salieron hasta las embarcaciones, llegaron hasta las calles. Y esta otra es una foto de Haití, en donde para los haitianos no tenían ninguna explicación de esto que pasó, ¿ya?
Y en Haití la falla fue en un lugar que se llama Carrefour. Yo estuve y la falla se generó una abertura de la tierra, ya, pero fue una falla muy, muy superficial, fue como a 15 metros de profundidad la falla que se produjo ahí en Haití. Y ahí, ¿no es cierto?, una persona clamando qué significaba esto. Imagínense que se les fallecía toda su familia y ella quedaba sola muchas veces y clamando al cielo, ¿no es cierto?, qué era esto que estaba pasando. La siguiente. Bueno, aquí están, ¿no es cierto? Pasa nomás la siguiente. Ya, los volcanes. Raro, pero pueden ser catastróficos cuando ocurren. Claro, raro en general para los que están haciendo este estudio, pero para nosotros no son muy raros. Ahí tenemos el Villarrica, que constantemente está, el Villarrica es uno de los volcanes más que le genera más erupción. Y allá en Villarrica, en Pucón, en toda esa zona, están bastante preparados, están bien preparados las vías de evacuación, está todo preparado para, en el caso, ¿no es cierto?, que entre en erupción el volcán Villarrica, que está bastante activo actualmente. El Chaitén, por ejemplo, el Chaitén no se sabía, el volcán de Chaitén no se sabía que era un volcán, ese cerro, no se sabía. Y ustedes no me imagino que han visto fotos de cuando estalló y todo lo que generó. Esto la profesora Tania, ella fue allá después, se hizo cargo allá del consultorio que había allá, con un hospital tipo 4, y ella pudo conocer todas las catástrofes, y ella trabajó mucho con la comunidad allá para restaurar esa zona y restaurar la vida de las personas en la comunidad. En un periodo de 25 años, desde el 72 al 96, hubo un promedio de 6 erupciones por año, causando un promedio de 1.017 muertes y 285 heridos. Resultados en salud están asociados con las erupciones volcánicas, enfermedades respiratorias de la inhalación de ceniza. Para individuos cercanos al volcán existe algo de peligro por el flujo de lava o más probable por el flujo de lodo. A mí me tocó el año 85 estar con los colombianos. Se produjo una avalancha en el Nevado del Ruiz, que era un volcán, y fíjense ustedes que la avalancha de lodo, porque se produjo derretimiento de las nieves, mató en una noche a 25.000 personas. 25.000 personas murieron en una noche por esa avalancha, desapareció el pueblo completo. Y ahí yo trabajaba en la Cruz Roja Internacional en Francia, y fue tanto, no sé si ustedes por fotografía, la conmoción fue muy grande, porque una niña como de 12 años quedó en un charco y quedó atrapada y murió en la televisión, porque trataban de sacarla y no la pudieron sacar y falleció ahí. Y eso fue una conmoción mundial. Y se juntó a nivel del mundo, se juntó muchos recursos para ir en apoyo de esta ciudad, de este pueblo de Colombia. Y en el caso mío me pidieron me preguntaron qué podíamos hacer. Entonces, no con toda la plata, pero con parte del dinero que se juntaron, y yo les dije, capacitemos al personal que estuvo esa noche. Entonces me dijeron, ya, pues usted se hace cargo. Entonces nos contactamos con la Cruz Roja colombiana, que es muy buena, y ahí, y con el gobierno colombiano, ellos seleccionaron un grupo de 75 enfermeras y médicos que durante 6 meses estuvieron en Francia capacitándose en todo lo que tiene que ver con los volcanes, con los terremotos, y con todo lo que tenía que ver, ¿no es cierto?, con los grandes problemas que nosotros tenemos. Y yo, yo organizaba, pero también participaba en las clases, aprendí mucho, pero lo que más terrible para mí fue cuando veía las fotos y cuando se hacían estudios geográficos de la falla geológica, y se mostraba que Chile era uno de los países con mayor falla geológica, entonces los ponían por colores, y Chile aparecía siempre con lo más oscuro, con lo más negro. Y eso a mí nunca se me ha olvidado de haber visto eso negro ahí, por eso que estoy convencida, ¿no es cierto?, que aquí la situación en cualquier momento puede ser muy grave, ¿ya? Y que tenemos que prepararnos. Entonces, resultados de salud están asociados con erupciones, volcanes, enfermedades respiratorias. Para individuos cercanos al volcán existe algo de peligro por los flujos de lava o más probablemente por el flujo de lodo. En este caso, lo que mató a esta población
a estos 25.000 personas fue el lodo, que cubrió completamente la población. Sigamos, la siguiente. Ya, el despertar de Chaitén, se fija, ahí está la foto de Chaitén, el despertar, porque era un cerro que no se sabía que era un volcán, y aquí, ¿no es cierto?, cómo quedó la población, ¿no es cierto?, con el lodo, porque aquí también una salida del río que se llevó las casas, ¿ya? Y fue algo muy terrible. Y bueno, el gobierno de la época decidió que las personas tenían que salir de ahí, que Chaitén no era un lugar donde se pudiera vivir, pero ahí son colonos, que gente que quiere mucho sus tierras, que ha vuelto nuevamente a construir ahí la ciudad, digamos la comuna. ¿Ya? La siguiente. Bueno, sí, pasa nomás la siguiente. La siguiente. La siguiente. Ya. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Bueno, entonces, las amenazas hechas por el hombre. Nosotros, los seres humanos, hemos sido, ¿no es cierto?, destructores, desgraciadamente, de la naturaleza. Hay retos impredecibles, destructivos, inesperados, dirigidos a debilidades muy raros, imposible pensar en ellos antes del evento, amenazas civiles a infraestructura. Por ejemplo, ¿no es cierto?, la amenaza que hubo, por ejemplo, al metro, ¿no es cierto?, cómo se destruyeron los metros, ¿ya? Y siempre estamos pensando, ¿no es cierto?, en que puede haber una gran destrucción en un lugar donde estemos. Entonces, esas amenazas son permanentes porque no sabemos, ¿no es cierto?, cómo van a reaccionar los seres, son impredecibles, cómo va a reaccionar el terrorismo, ¿no es cierto?, que va a llevar que puede llevar a una catástrofe, por ejemplo, el uso de las armas nucleares, ¿no es cierto?, cómo nos pueden destruir. El otro día escuchaba a propósito de la Constitución que en Japón, por ejemplo, en la Constitución tenían puesto que nunca más Japón participaría en una guerra nuclear. Y eso lo dejaron escrito en la Constitución, fíjense ustedes. O sea, tanta importancia le dan de la necesidad de la paz, que lo dejaron escrito en la Constitución para que nunca más se produjeran los hechos que llevaron a la bomba de Hiroshima a Estados Unidos, ¿no es cierto? Pero también fue en respuesta a otras acciones que había realizado Japón, esta desgracia de Hiroshima. ¿Se imaginan ustedes que te caiga sobre una bomba nuclear en una ciudad como fue Hiroshima y que, ¿no es cierto?, quemara a la gente? Y hay relatos de personas que sobrevivieron a esa gran tragedia, porque las personas, por el calor, ¿no es cierto?, morían quemadas, ya por efectos del calor que generaba la energía nuclear, ¿ya? Y a eso, ¿no es cierto?, también, con los locos que hoy día están dirigiendo el mundo, también nos tienen en un hilo, ¿no es cierto? Ahora el Trump, ahí en la última declaración, dijo que el médico que dirige la parte epidemiológica de Estados Unidos dijo que era un imbécil, le dijo que era un imbécil. Entonces, un imbécil al que más sabe de temas epidemiológicos, lo trató así. Entonces, estamos en un mundo, ¿no es cierto?, que es muy impredecible, ya que han nacido nuevos líderes que también son muy impredecibles y que nos llevan, ¿no es cierto?, a situaciones impredecibles también, que no sabemos qué es lo que va a pasar. La siguiente. Bueno, componentes de desecho de desastre. Entonces están los desechos de los edificios, están los desechos de la vivienda, desechos vegetales y problemas con los flujos de agua, ¿no es cierto?, que son todas lo que deja, ¿no es cierto?, un desastre, que vamos a tener problemas a esos niveles, la vivienda, en la alimentación y por supuesto que en el agua. Lo que, ¿no es cierto?, si nosotros tenemos que prever con la comunidad qué pasaría si no tuviéramos agua. ¿Cómo nos organizamos como comunidad para encontrarnos en un evento en donde no tengamos agua? Y eso hay que programarlo, hay que planificarlo antes, hay que ponerse en la situación. Imagínense la Comuna de Independencia, por ejemplo. La Comuna de Independencia, que tiene tanto edificio, que tiene todos estos yetos verticales,
¿no es cierto? Con Ricardo nosotros hemos estado trabajando ahí en la comuna, en los yetos verticales. ¿Qué haces tú con esa gran cantidad de familias que tienes en esos edificios sin agua? Imagínense usted lo que significa desde el punto de vista de la alimentación y desde el punto de vista de los baños, por ejemplo. O sea, imagínense lo nomás. Hay que tener una capacidad de imaginarse lo que podría pasar con ese grupo de población que está viviendo también en un riesgo enorme en estos yetos verticales. La siguiente. Bueno, los mitos asociados a desastre. Cualquier asistencia es necesaria en desastre. Una respuesta no basada en evaluación imparcial contribuye al caos. Esto, chiquillos, es muy importante, porque lo hemos visto mucho y a mí me ha tocado vivirlo, que muchas veces internacionalmente, o cuando nosotros estuvimos nosotros como departamento de enfermería, estuvimos apoyando a Santa Olga, que fue una comuna que desapareció, una pequeña comuna que desapareció por el incendio que hubo el año 2017, en febrero del 2017, perdón, en enero del 2017. Y ahí, ¿no es cierto?, nosotros, fíjense ustedes que se tuvo que quemar, pero rumba, cantidad de ropa que se mandó para allá que no sirvió para nada. Entonces, yo tengo en la retina, tengo la gran bodega en donde se acumuló todas las ayudas, ¿ya? Y que al final se infectó todo y hubo unas personas de la comunidad que eran del sur, que eran comerciantes, y ellos se hicieron cargo de esa bodega, ¿ya? Clasificaron bien la ropa, clasificaron los productos perecibles, los juguetes para niños. Entonces nosotros, con exalumnas nuestras, trabajamos ahí y, por ejemplo, iba a una casa y estaba un niño que no tenía pañales, que no tenía nada, entonces íbamos rápidamente y esta gente había clasificado, mira, necesitamos pañales de recién nacido, ya nos pasaban los pañales. Fue realmente una organización extraordinaria la que tuvimos ahí. Medicamentos, chiquillos, pero eran rumbas de medicamentos. Nosotros nos dedicamos a clasificar esos medicamentos, votamos más de la mitad, pero había cosas también muy buenas. Por ejemplo, la posta rural desapareció completamente por el incendio y no había con qué hacer curaciones. Así que utilizamos la telemedicina, la teleenfermería. Las colegas se fueron con los camiones militares a los pueblos donde estaba la gente viviendo y le tomamos fotografía a las heridas las heridas avanzadas. Se tomaron fotografías y teníamos todos los fármacos que habían llegado y los insumos, gasa, etc. Entonces a la gente que sabía, entre ellos la profe Laura, le mandábamos esa foto y le decíamos, mira, tenemos todos estos insumos aquí, ¿cuáles utilizamos? Así que entre las fotografías que teníamos y los insumos que habían donado, nosotros logramos, nosotros continuar haciendo las curaciones a las personas que lo requerían. Entonces, no todo lo que se llega sirve. Y a veces la gente se trata de deshacer de sus cosas y eso es terrible. Epidemias y plagas son inevitables después de desastre. Epidemias son raras después de un desastre. Cadáveres nos dan lugar a brotes catastróficos de enfermedades exóticas. La adecuada provisión de servicios de salud pública, asegurar la seguridad pública, sanidad, disposición de desechos, calidad del agua, seguridad de los alimentos. Bueno, siempre y cuando, ¿no es cierto?, esté bien organizado todo. ¿Eh? Porque en Haití, por ejemplo, ya de antes no había una buena disposición de desechos, ¿ya? Y la calidad del agua era ahí nomás. Entonces, lo que vino como rebrote después a las 2 semanas, empezaron todas las enfermedades de tipo, digamos, gastrointestinales, ¿ya? Y también las enfermedades respiratorias. Los desastres sacan lo peor de la conducta humana. La mayoría de las respuestas son espontáneas y generosas. Así que no sacan, claro, indudablemente que hay los saqueos también, pero son muy circunscritos, pero las personas sale toda la solidaridad que nosotros tenemos y en forma espontánea. Ahora lo hemos visto, ¿no es cierto?, con las ollas comunes, así que existe una solidaridad a nivel de la comunidad. La comunidad está demasiado chocada y no ayuda. Dedicación transcultural al bien común es la respuesta más común en desastres naturales. Sí, nosotros los chilenos reaccionamos y ayudamos y nos ponemos ahí. A mí me tocó también el terremoto de Concepción, el terremoto del 2010, estaba allá,
y ahí nosotros salimos a ayudar a los vecinos, adultos mayores que vivían solos, para llevarles agua. O sea, se hizo una comunidad ahí que se ayudó bastante. La siguiente. Patrones de mortalidad y herida. Desastres que involucran agua son los más significativos en términos de mortalidad, ¿no es cierto? Por razones obvias, porque el agua se los lleva y las personas mueren por ahogamiento. Inundaciones, tormentas de mareas y tsunamis tienen mayores tasas de mortalidad en relación a heridos. Bueno, aquí el tema de los tsunamis, ¿no es cierto? Yo estuve hace pocos días en un lugar donde estaban todas las señaléticas de tsunami y me quedé impresionada porque las señaléticas de tsunami estaban como bien alejados de la playa. Ahora, todas esas señaléticas que hay de tsunami es porque se han hecho estudios hasta dónde llegó el agua en algunos tsunamis que hubo que hubo en tiempos pasados en algunas ciudades, ¿ya? Y ahí, ¿no es cierto?, tenemos que educar mucho a que la gente respete en el momento, ¿no es cierto?, que se produzca un gran terremoto y haya una emergencia, un aviso de tsunami, que las personas lleguen realmente donde tienen, que son los espacios de seguridad. Terremotos y eventos asociados con vientos tienden a causar más heridos que muertos, ¿ya? Y eventos asociados con viento, ¿no es cierto?, tienden a causar más heridos que muertos, ¿ya? Claro, porque, por ejemplo, en Chile felizmente, que en el terremoto del 2010 tuvimos pocos fallecidos que se circunscribieron, la profe Patti conoce la historia, en el Maule y en Talca, ¿ya? Ahí hubo bastantes fallecidos, y en algunos lugares, ¿no es cierto?, donde la gente no hizo lo que tenía que hacer en caso de tsunami, ¿ya? El riesgo de traumatismo y muerte es mucho mayor en países en desarrollo, al menos 10 veces más debido a la escasa preparación e infraestructura pobre, ¿no es cierto? Entonces, donde hay más pobreza, por supuesto que hay menos preparación y menos respuesta para los daños que genera una catástrofe. La siguiente. La siguiente ya. Desplazamientos de víctimas de desastre. Aquí viene otro gran problema. Refugios para masa. Cuando se producen, ¿no es cierto?, hoy día desastres que tienen que ver con la sequía, que tienen que ver con el terrorismo, ¿no es cierto?, ahí se desplazan grandes cantidades de población. Y ahí viene, ¿no es cierto?, el manejo de refugio. Equipos organizados, ¿no es cierto?, en cadena, áreas de dormitorio, necesidades, manejo del agua y el alimento, sanidad, baños y ducha, atención especial a niños y ancianos, servicios de salud física y mental. Entonces, aquí, ¿no es cierto?, nosotros no estamos exentos de que imagínense que ustedes, por ejemplo, imagínense que a Estados Unidos le llegara una bombita atómica y que logren desplazarse las personas que viven, o en Brasil, millones, se desplazaran hacia América del Sur. ¿Cómo lo recibiríamos? ¿Ya? Y ahí, indudablemente, que enfermería debería tener, ¿no es cierto?, preparado, imaginado, cómo haría en un movimiento de población, ¿no es cierto?, que nos llega, un desplazamiento de población que nos llega repentinamente. ¿Cómo nos organizamos? Entonces nosotros esperamos que con estas pequeñas 3 jornadas de mañana que tenemos, que ustedes al menos queden con una idea de cómo se organiza esto. La siguiente. Desastre y salud. Ante un desastre mayor, las plantas tratadoras de agua, almacenamiento, bombas y líneas de distribución podrían estar dañadas, interrumpidas o contaminadas. Bueno, es lo que nos pasa, ¿no es cierto?, durante los terremotos. Por ejemplo, el gran problema que hay con toda la cablería del gas, por ejemplo, que produce incendios. Brotes de enfermedades transmisibles debido a cambios que afectan a la población. Vectores, incremento de vectores, sistemas de drenaje inundados, la destrucción de la infraestructura en salud, y la interrupción de servicios de salud habituales dan lugar a enfermedades transmisibles. Como les contaba yo, cuando fue el terremoto del 71, el hospital de San Felipe se cayó, ¿ya? Entonces, cuando tenemos, ¿no es cierto?, que no tenemos una infraestructura donde poder otorgar los servicios de salud, se pone la cosa muy, muy compleja. Y ahí viene la organización comunitaria. Porque la primera respuesta es la organización comunitaria. Después empieza a llegar el gobierno, después llega ayuda internacional, etcétera. Pero los primeros que nos encontramos somos los habitantes donde vivimos. La segunda, la siguiente, por favor. Bueno, traumatismo por el evento, ¿no es cierto? Exposición ambiental después del evento,
desnutrición después del evento, alimentar a la población afectada, exceso de mortalidad por enfermedades no transmisibles después de un desastre, salud mental, síndrome del desastre. Bueno, un poco, ¿no es cierto?, lo que nosotros estamos viendo en este desastre que nos ha producido la pandemia, ¿no es cierto?, que tenemos muchas enfermedades crónicas que no están siendo controladas, muchos cánceres que no están siendo tratados, ¿ya? Por lo tanto, lo que nos viene, el tsunami que se nos viene de enfermedades no tratadas es terrible. Nosotros que estamos trabajando actualmente con los internos en las comunidades, nos damos cuenta de que nosotros estamos, por ejemplo, en el CEFAM San Rafael, nos pasaron 110 personas con dependencia severa y estamos primero clasificando, comprendiendo la información, haciendo los protocolos, y personas que no fueron acompañadas. Entonces tenemos que partir con el ABC y estamos ahí haciendo teleenfermería y hemos hecho unos protocolos y la interna llama a la persona, a la cuidadora, y le dice, mire, nosotros lo vamos a controlar, nosotros quisiéramos saber si usted tiene alguna posibilidad de conectarse por Zoom, por Meet, y mucha gente, chiquillos, tiene, porque tienen niños estudiando en las casas, así que estamos haciendo un trabajo muy bonito en que las internos se están comunicando con la familia ahí a través de un Zoom, ¿ya? Y ahí vemos todas las problemáticas que tienen que ver con una persona que está con una dependencia severa. Entonces, ustedes cuando vuelvan a las prácticas van a tener muchísimo trabajo de todo el remanente que dejó este desastre que hemos vivido en cuanto al no control de enfermedades crónicas, ya no control del cáncer, no control de las enfermedades psiquiátricas, etc. La siguiente. Bienestar mental. Poca atención a los niños, escucha con atención a los niños sin negar sus sentimientos, dar fácil respuesta a sus preguntas, en el refugio crear un ambiente en el cual los niños puedan sentirse seguros, por ejemplo, área de juego. Bueno, aquí, ¿no es cierto?, en todas las catástrofes que nosotros hemos vivido, han habido muchas cosas que, por ejemplo, en la cosa de los mineros, cuando fue la cosa de los mineros en el norte, se organizaron muchas personas que fueron a hacer un trabajo especial con los niños. Y nosotros también lo vemos en los albergues, que también hay mucho voluntariado que va a hacer un trabajo especial con los niños. Los niños tienen mucho terror, ¿no es cierto? Pero hay que saber manejar ese terror en los niños. Así que ahí con los niños hay mucho trabajo que hacer en su bienestar mental. La siguiente. Ante un desastre mayor, las personas quieren saber dónde están sus seres queridos. Las enfermeras pueden asistir a hacer las ligas, o sea, relacionar. En caso de pérdidas, personas necesitan llorar, darle espacio para llorar, todo lo que es el duelo, ¿no es cierto? Dar espacio, encontrar amigos de la familia o curanderos locales que los animen o los fomenten. La mayoría están de regreso a la normalidad en 2 semanas. Entre el 1 y el 3% pueden necesitar ayuda adicional. Entonces, el profesor Ricardo también va a hablar de la resiliencia, de cómo nosotros como comunidad, ¿no es cierto?, somos resilientes y también sabemos apoyar a las personas desde el punto de vista de su bienestar mental. La siguiente. Bueno, aquí vemos, ¿no es cierto?, cuáles son los más vulnerables, las personas mayores, las personas con discapacidad, los niños, ¿no es cierto?, son los más vulnerables y por supuesto los más pobres también son los más vulnerables. La siguiente. La fase de los desastres están la mitigación, la preparación, la respuesta y la recuperación. Por favor, pongan bastante atención porque uno de los trabajos que les vamos a pedir a ustedes van a estar en las etapas de los desastres. Entonces, la mitigación, aminorar el impacto del desastre antes de que golpee. Nosotros estamos en la mitigación aquí haciendo este trabajo con ustedes, porque estamos formando los futuros enfermeras, enfermeros, ¿no es cierto?, ante un impacto. Cómo deben organizarse, porque cuando lleguen a sus lugares de trabajo van a encontrar que hay comités, ¿no es cierto?, que están preparados para el caso de una emergencia. La preparación, actividades emprendidas para manejar el desastre cuando golpea. Lo que yo les contaba, ¿no es cierto?, que cuando fuimos al terremoto de Haití, nosotros en un día buscamos todos los implementos
y todos los implementos, imagínense, de curaciones, de cirugía, etcétera. Y durante un día nos demoramos en juntar todos los implementos. Y la respuesta, búsqueda y rescate, limpieza de desechos y alimentación y refugio de víctimas, y respondientes si es necesario, ¿ya? Entonces, ahí ya está la respuesta, ¿no es cierto? Nos vamos al lugar donde se produjo el evento, ¿no es cierto? Como fuimos a San Felipe cuando le contaban, cuando estaba en Haití, ya, para apoyar la respuesta. Y la recuperación, teniendo de regreso a la comunidad a su estatus pre-desastre. Nosotros estamos aquí, ¿no es cierto?, esta famosa frase de la nueva normalidad, la normalidad. Entonces, ¿cómo vamos a vivir después de la post-pandemia? Post-pandemia, ¿ya? Yo creo que hay muchas cosas, esto mismo que estamos haciendo ahora, ¿no es cierto?, que estamos comunicándonos a través de la vía remota, va a quedar. No es que se vaya a hacer para todos, pero va a quedar como comunicación, ¿ya? Así que esas son las fases de los desastres. La siguiente. La mitigación, actividades que reducen o eliminan riesgo, prevención, reducción de riesgo, ejemplo, programas de inmunización, educación al público. Entonces aquí en Chile lo que resultó bastante bueno este año fue la campaña de vacunación, en donde, ¿no es cierto?, que se hizo en marzo, cuando todavía la cosa no estaba tan álgida. Las coberturas que se lograron de vacunas antiinfluenza y en los niños fueron bastante buenas. Ahora estamos con una situación de cobertura de vacuna muy baja, especialmente en niños. La siguiente. En la preparación, actividades emprendidas para construir la capacidad de identificar recursos que pueden usarse. Conocer evacuación de albergues, plan de comunicación de emergencia, medidas preventivas para evitar la diseminación de enfermedades, educación al público. Entonces son todas las cosas que vamos a ver. Vamos a ver los municipios en conjunto con las distintas instituciones de salud deben tener ya pre-planificado qué se va a utilizar como albergue, cómo se va a hacer la comunicación, cómo se va a evitar la diseminación de enfermedad y cómo se va a hacer la educación al público. Nosotros con la epidemia mundial también que hubo de VIH, como por ahí el 2007, quedó todo eso escrito. En el ministerio están todos los protocolos escritos, pero esta vez no se usaron. Ahí quedaron escritos. Están todos guardados. No sé si, no creo que en papeles, pero por lo menos están en archivo. Hay material de educación, hay de todo. Pero este año, como que si no existiera nada, no se usó nada. Pero estaba todo pensado. Cuando uno de los que están en los comités de expertos, ¿no es cierto?, la Jimena Aguilera, que es una de las que está en el comité de expertos, ella dijo, nosotros dejamos todo preparado, pero nada se usó. Entonces también saber que nosotros hemos tenido tantos temas que ha habido gente que ha hecho un trabajo y utilizar ese trabajo que ya está hecho. La siguiente. Ya. Respuesta. Actividades en un hospital o sistemas de atención de salud son asumidas por la Agencia de Salud Pública inmediatamente antes, durante y después de un desastre. ¿No es cierto? Aquí, ¿no es cierto?, se focalizó bastante en los hospitales, se esperó, ¿no es cierto?, que llegaran los enfermos, ya, pero no se trabajó en la prevención. Entonces, esta es la respuesta a nivel hospitalario, que indudablemente que es muy necesaria, que tengamos sistemas, ¿no es cierto?, para poder asumir los daños que generan las personas estos desastres. La siguiente. La siguiente. Recuperación. Actividades emprendidas por una comunidad y sus componentes después de una emergencia o desastre para restaurar los servicios mínimos y seguir con la restauración a largo plazo. Entonces, aquí ven, ¿no es cierto?, como debe ser una enfermera, ¿no es cierto?, es una enfermera que está ahí con la comunidad organizándose. Y hay, ¿no es cierto?, remodelación de escombros, la atención y cómo nos encargamos de los albergues, la evaluación de los daños y apoyar en la asistencia, curaciones, etcétera, etcétera. Y como ven, ¿no es cierto?, la fotografía es bastante explícita cómo participa ahí la comunidad y cómo, ¿no es cierto?, una enfermera está ahí trabajando con la comunidad. La siguiente. ¿Qué es clasificar? ¿No es cierto? Ustedes ya conocen el triage, ¿ya? En urgencia, ahora me imagino que están expertos, y viene del verbo francés trier, que significa clasificar.
asigna prioridades cuando los recursos son limitados, hace lo mejor para el mayor número de pacientes. ¿Quiénes son los que tienen más urgencia, ¿no es cierto? Y quiénes son los que van a pasar primero. La siguiente. ¿Por qué es necesaria la clasificación de desastre? Recursos inadecuados para resolver las necesidades inmediatas, limitación de infraestructura, preparación inadecuada ante los peligros, capacidad de transporte limitada, múltiples agencias respondiendo, recursos hospitalarios sobrepasados. Como ven, ¿no es cierto? Ahí la cantidad de situaciones que hacen, ¿no es cierto?, que tiene que haber una clasificación, un triage, ¿no es cierto? Discúlpenme, que me estaba llamando la profe Patti, que creo que me estoy pasando mucho. Disculpen, ¿eh? Ya, me está diciendo que estamos pasado la hora, ya, así que llevo una hora ya y, ¿no es cierto? Ya, voy a avanzar más rápido. Pásame la siguiente. Ventaja de la clasificación: ayudar a tener orden, identificar y ofrecer atención, ayuda a tomar decisiones, asegurar los recursos y poder tomar algo de carga. La siguiente. Entonces, ¿quiénes deciden la clasificación? Yo voy a pasarlo nomás y ustedes, chiquillos, van a tener el tiempo de revisarlo. La siguiente. ¿Están preparadas las enfermeras? Ahí, ¿no es cierto?, la pregunta que nos hacemos, si estamos preparadas como enfermeras. La siguiente. Ya. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Rol de las enfermerías en desastre. Yo hasta aquí nomás voy a llegar, estimado, porque, ¿no es cierto?, lo que dice el Consejo Interno de Enfermera: preparación de enfermería incluye evaluación de riesgo, manejo multidisciplinario en todos los niveles del sistema, es crítico para la liberación de respuesta efectiva de necesidades de salud de la población golpeada por el desastre a corto, mediano y largo plazo. Entonces, yo, como que esto queda, ¿no es cierto?, en un curso, y además está a lo que he hablado hasta ahora está grabado, voy a llegar hasta acá y ustedes lo siguen desarrollando. Muchas gracias por vuestra atención. Ricardo. Ok, bueno, para no atrasarnos mucho, en realidad yo creo que has dicho elementos bien centrales en cuanto al manejo de las emergencias y sobre todo desde el punto de vista de los cuidados de enfermería, así que de seguro van a haber cosas que podemos seguir profundizando mañana en la misma clase de vigilancia epidemiológica, donde el rol de enfermería también lo van a poder ver con mucha más, complementando la clase del día de hoy de la profesora Alicia. Una de las cosas que me parece importante mencionar, Alicia, es que en el plan y política nacional frente a emergencia y desastre, uno de los aspectos más importantes que se destacan es lo que es la primera respuesta, y tú lo dijiste muy bien, ¿no? La capacidad que tienen las comunidades de dar respuesta a estos eventos sin necesariamente contar con el aparataje institucional de apoyo. En ese sentido, diversos organismos internacionales han hablado de la importancia de que esa primera respuesta se pueda fortalecer. Y muy en relación a eso, hay dos cosas que me gustaría profundizar un poco, que es que los desastres, y se está acuñando mucho esta forma de comprender los desastres, no son necesariamente de origen natural, sino más bien los desastres se provocan porque habitualmente el humano es quien aumenta la vulnerabilidad de los sistemas. Por tanto, una de las, también de lo que se desprende de ese tipo de teorizaciones es que se debe fomentar, ¿cierto?, un aparataje no tan solo comunitario, sino también de la institucionalidad que permita dar una respuesta eficaz y oportuna. En ese sentido, la resiliencia comunitaria nos plantea que es una visión que va más allá, ¿no?, de esta capacidad de sobreponerse a lo adverso. De hecho, hay mucha literatura también de que estas teorizaciones sobre la resiliencia, sobre todo en temas de resiliencia ecológica o de los ecosistemas,
también a veces puede significar un riesgo, ya que esto puede aumentar la tensión de los territorios o aumentar el grado de vulnerabilidad y hace que sean finalmente territorios mucho menos, que finalmente se van agotando mucho más, ¿no? Y que se les va exigiendo una resiliencia de la cual muchas veces no están preparados. Pero la resiliencia comunitaria, a diferencia de la resiliencia a nivel individual, que ustedes la han trabajado en salud mental, y también estas perspectivas que vienen desde los geógrafos y la ciencia de ecosistemas, la resiliencia comunitaria es un concepto que se ha acuñado principalmente acá en Latinoamérica, eh, dado las características de pobreza y desigualdad fundamentalmente. Es un concepto mucho más reciente que la resiliencia individual y que refiere a aspectos de afrontamiento de los traumas y conflictos colectivos por grupos humanos, en los cuales también se debe considerar en los lugares que están insertos. Y va mucho más allá, ¿no?, de la influencia o capacidad que tenga yo a nivel individual de dar respuesta a un estrés, sino que son estrés colectivo y la comunidad, por tanto, se entiende como una entidad social que busca lo común, ¿no? En este caso, preservar la vida. eh, las comunidades comparten ideas, comparten valores, comparten historia, comparten, ¿cierto?, una tradición desde los pueblos ancestrales. Si uno mira también lo que es, lo que les comentaba la profesora sobre las estructuras acá en Chile, desde la arquitectura, la ingeniería, también se toman algunos quizás aspectos de culturas ancestrales. No hay que olvidar que también se han encontrado vestigios de que ya en la zona, antes de la modernidad, digamos, de estas disciplinas, los propios picunches acá en la zona central ya construían con un espacio, ¿cierto?, hacia abajo, lo suficiente como para poder poner los pilares de las construcciones, lo suficientemente bajo, cosa de poder permitir la mejor adaptación frente a los terremotos. Eh, la resiliencia comunitaria, por tanto, se refiere a la capacidad del sistema social y de las instituciones para hacer frente a estas adversidades. Y muy brevemente les voy a comentar algunos pilares que me parece importante relevar considerando lo que estamos viviendo particularmente hoy día en Chile. Uno de ellos, la estructura social cohesionada, de lo cual podemos tener diversas miradas, ¿no? Pero esta estructura va desde las propias comunidades también como cómo se relacionan con sus propias instituciones. Eh, en lugares donde la polarización o los conflictos internos puedan ser mucho mayor, ¿no? Esta estructura social cohesionada puede verse alterada y por tanto también las primeras respuestas y todo lo que es la organización. Acá la participación es fundamental, ¿cierto? Hemos visto un poco también cómo después de la crisis social del 2019, bastas son las experiencias de una mayor cohesión social, si uno lo analiza así. Otro de los puntos muy importantes y que tiene mucha relación con lo que estamos viviendo también, no tan solo desde la crisis social, sino desde la pandemia, es la honestidad gubernamental. Dicha sea de paso, ¿cierto? Todas las contradicciones detectadas por organismos como Contraloría y otras entidades importantes del país dan cuenta de que existen procesos irregulares, pero a la vez también existen procesos de control. Y quizás es en estas tensiones donde nos encontramos en este minuto. Se refiere también la honestidad gubernamental a lo que son los gobernantes locales, llámense alcaldes, representaciones de juntas de vecinos, pero también a nivel ya regional y mucho más macro como a nivel nacional. Y tiene que haber un convencimiento de que el gobierno es apropiado y el sentimiento de que es propio y de que los representan sus demandas, etcétera, cosa que acá en Chile no vamos a entrar en este minuto a profundizar en ello, pero todos sabemos lo que ocurre. Otro de los aspectos importantes es la identidad cultural. Todos los comportamientos, usos, valores, creencias, costumbres, lo que heredamos desde las culturas ancestrales, el sentido de pertenencia, ¿cierto? Son
muy determinantes a la hora también de dar una respuesta eficaz. La autoestima colectiva, es la actitud y el sentimiento precisamente de pertenecer en el lugar donde se vive, y un sentimiento positivo, ¿no? Es la conciencia de las bellezas del lugar, el amor por la tierra, lo que significa haber nacido o vivir en esos lugares, lo que significa estar enraizada en esas culturas, etc. Otro de los puntos muy importantes, y acá yo creo que Chile se ha ganado en este último año a punta de memes lo que es el reconocimiento de este pilar, que es el humor social. El humor social es tan importante para poder afrontar los distintos avatares que nos va entregando la vida, que finalmente también se convierte en una forma de fortalecer las comunidades. Esto de ver lo bello en las montañas de lo feo, como decía Rimbaud, grafica bastante esto. La capacidad de reírse juntos, y eso es lo importante, juntos, de ciertos estereotipos sociales, políticos o religiosos propios y ajenos que refuerza los lazos de pertenencia a las comunidades más resilientes. Hay algunos otros que aquí ya empiezan las distintas teorizaciones al respecto, pero me parece que estos eran los más importantes. Creo que lo más importante de la resiliencia comunitaria en este minuto, en el momento histórico en el que nos encontramos, es que se convierte en una respuesta teórica para poder aplicar conceptos de cuidados colectivos. Y ahí yo creo que en cuanto a enfermería nosotros podemos aportar mucho, dado que también estamos con una patita en la institucionalidad y con una patita en las comunidades en muchas de las ocasiones. ¿Qué aspectos no favorecen la resiliencia comunitaria o los antipilares, como algunos le dicen? La pobreza cultural, la pobreza moral, la pobreza política, la dependencia económica, eh, la estigmatización de las víctimas, los guión, ¿cierto? Una cosa es organizarse, ¿no? Y afrontar la vulnerabilidad de manera colectiva, pero otra cosa es la caridad, ¿no? Desde el punto de vista ético significan cosas distintas. Eh, Uno te pone en una situación de verticalidad, en la vulnerabilidad. Y distinto también es entenderlo desde el rol de enfermería, donde nosotros, de alguna manera, nuestra profesión, ¿cierto?, está mandatada para realizar ciertas acciones de cuidado, no desde esas asimetrías de poder, sino entendiendo las distintas complejidades también que nos llevan a eso. El aislamiento social también es uno de los temas más discutidos también en términos de los antipilares en la resiliencia, previo a la revuelta, ¿cierto?, del 2019, teníamos una sociedad tremendamente fragmentada y tremendamente individualista. Con este barniz, ustedes pueden encontrar mayor información en el plan de emergencia y desastre sobre lo que son estos pilares y otros. Lo que nos parece importante ahora para el trabajo que les vamos a pedir el día de hoy es que se puedan comprender, ¿no?, cuáles son los roles, tanto a nivel institucional, de las propias comunidades y de nosotros como enfermería, para poder facilitar esta resiliencia comunitaria, ¿cierto?, que en un inicio suena bastante complejo y grande el tema, pero nos ayuda bastante a orientar lo que son cuidados colectivos frente a emergencia y desastre, ya que si pensamos los cuidados pensados desde una manera individual, obviamente para dar respuesta a los desastres es completamente insuficiente, y por lo tanto el empoderar a las comunidades logra ser vital para los efectos. A continuación ustedes van a tener en un curso, ya está subida la guía, deben elegir uno de esos videos. Todos tienen algunos títulos diferentes y la idea es que analicen esta pregunta.
cómo fortalecer, promocionar la resiliencia comunitaria desde la perspectiva de las propias comunidades y desde la perspectiva institucional. La corrupción, ojo ahí, toda la deslegitimización de un gobierno o etcétera, a la hora de comprender la resiliencia comunitaria es fundamental. Por lo tanto, gran parte del análisis que puedan hacer en este minuto no solo nos centren en la institucionalidad, ¿cierto? Y en lo que si uno se fija en la institucionalidad, y como decía la profesora Alicia, y lo ha dicho Patti también, la institucionalidad chilena tenía muchos elementos para dar respuesta en este minuto, de los cuales se ha decidido no tomar varios de ellos. Y la idea es que ustedes puedan identificarlos también, con la idea también de poder tomar algunas acciones hacia futuro. Dudas, consultas, tienen la guía de trabajo en el curso. Como les digo, hay 5 videos, la idea es que ustedes puedan elegir uno y analizar uno de ellos. El resto lo pueden ver con mayor calma y detención una vez que terminemos, y la idea es que también puedan tomar distintos videos, les pedimos un poco que se organicen en ese sentido, para que podamos después en la plenaria ver distintas situaciones de las cuales emergen en esos trabajos. ¿Dudas, consultas? Ricardo. ¿Sí? Hola, la Pati, buen día a las alumnas, a todos los estudiantes. Mira, no sé, con la Alicia estamos como son las 10 de la mañana, entonces en teoría habrían tenido solo media hora para poder hacer eso que estás planteando. Yo propongo que la plenaria, si les parece, la partamos 11:30 para que tengan un rato tranquilo, para que vean los videos y los grupos puedan trabajar, si les parece. Y entonces ponemos una dirección y le avisamos si alguien más se quiere subir. Acuérdate que esta es parte de la tarea, que tienen una tarea, las indicaciones están en la guía del estudiante del día de hoy y en la rúbrica que se subió, cosa que a las 12, a las 11:30 nos juntamos y nos den un avance para después subir como grupo la reflexión en 2 páginas, que es lo que les vamos a pedir producto de este trabajo, a los 22 grupos en que se ha organizado este curso. Hay 22 grupos, ayer lo estuvimos viendo, ahí son 22, entonces cada grupo tiene que subir estas 2 páginas máximo 2 páginas, ¿no? Con la pregunta que haces tú, Ricardo. Sí, ahí yo agregaría también que es súper importante lo que la Alicia les propuso también desde el punto de vista de las etapas de la emergencia y los desastres, sí, para que también ellos puedan tener algún marco mucho más contextual que les pueda... Exacto. Perfecto. Ya. En cuanto al link, yo creo que ocupemos este mismo. Ya, pero hay que hacer un anuncio que vamos a partir 11:30 a la plenaria, a eso me refiero. Sí, perfecto. Sí. Hago el anuncio y dejo... Hay una pregunta, dice: ¿la fecha de entrega de estas 2 páginas también queda para el 4 de noviembre? Sí. Sí, o sea, sí, yo entiendo que todos los trabajos... Exacto, todos los trabajos para el 4 de noviembre. Claro, sí, la idea hoy día es que en esa plenaria lo más importante va a ser la conversa colectiva y profundizar en los temas, cosa que les tengan elementos para también construir esas páginas que están escribiendo, ¿no? Sí. 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 Así que nos vemos a las 11:30. Yo les voy a dejar el link ahí también en el mismo anuncio para que no tengamos... Eso. Novedades, así que si alguien más se quiere subir a la plenaria, traer consultas, y a lo mejor ahí se pueden terminar algunas cosas de las experiencias que han tenido las propias estudiantes, ¿no? En emergencias y desastres. Me parece. Voy a dejar